Hola amigos, les saluda su amigo José Fernández y estas son las noticias del día, así que acompáñanos. Adoptan medidas para mitigar alza de precio de productos básicos. El gobierno trabaja medidas focalizadas a favor de los sectores sociales de menores recursos, con la finalidad de enfrentar el choque temporal de los precios internacionales, como es el caso del petróleo, maíz y trigo, que afecta a la canasta básica de alimentos, adelantó el titular del Ministerio de Economía y Finanza, Oscar Graham. Refirió que en los últimos 12 meses el precio internacional del petróleo se incrementó más de 70% y también el alza de la cotización global del maíz y el trigo superó el 30% en el mismo periodo. Esto definitivamente terminará afectando la canasta de consumo de los sectores de menores ingresos, subrayó. Por lo tanto, señaló que en la sesión del Consejo de Ministros del miércoles se consensuaron medidas focalizadas, por ejemplo, para las ollas comunes y beneficiarios de los programas sociales. Los montos exactos y las medidas específicas se anunciarán la próxima semana. Es un enfoque focalizado y temporal, afirmó. Recordó que el gobierno adoptó acciones transversales para enfrentar el incremento del precio internacional del petróleo que afecta a la economía nacional. A manera de ejemplo, refirió que ya se incluyó en el Fondo de Estabilización de los Precios del combustibles derivados del petróleo, FEPS, a la gasolina de 84 y 90 octanos, así como al diésel, que son los más usados por los sectores de menores ingresos y el transporte de cargas y de pasajeros. Señaló también que se incrementó el valor del vale de descuento del Fondo de Inclusión Social Energético, FICE, de 20 a 25 soles para la compra de balón de gas licuado de petróleo, o más conocido como GLP, de consumo doméstico, lo cual beneficia a más de 800,000 familias y comedores populares. Aseguró que el Perú enfrenta mejor que otros países el impacto de los precios internacionales, con lo cual registra una menor inflación. Precisó que la inflación anualizada en el Perú está alrededor de 6%, menor comparada con las otras economías como Brasil, que es del 10%, Colombia del 8% y Estados Unidos de un 7.9%. En otras noticias, solo hasta hoy trabajadores privados podrán cobrar el bono 210. Cerca de 280,000 colaboradores del sector privado aún no han hecho efectivo la compensación que brinda el gobierno para mitigar el impacto económico del COVID-19. E-Salud informó que solo hasta hoy los trabajadores formales que laboran en el sector privado pueden cobrar el bono extraordinario de 210 soles que otorga el gobierno para contribuir con la reactivación económica ante el impacto de la pandemia por el COVID-19. Precisó que a partir de mañana los montos de las bonificaciones que no han sido cobradas por los colaboradores privados serán extornados a las cuentas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para su reversión al Tesoro Público, según establece el decreto de urgencia número 105-2021. E-Salud indicó que a la fecha se ha cumplido con pagar este subsidio económico a cerca de 2.385.000 trabajadores a través de cuentas bancarias en las entidades financieras privadas y del Banco de la Nación, lo que representa más del 88% del total de beneficiados. Sin embargo, cerca de 285,000 colaboradores no han hecho efectivo la bonificación en el Banco de la Nación, donde se les asignó la modalidad de pago por ventanilla, por lo que se hizo un llamado a este grupo para que se acerque a cualquier agencia de la entidad financiera estatal y cobre el bono. En otras noticias, más de 185,000 docentes y auxiliares contratados recibirán bonificación por escolaridad.
El ministro de Educación, Rosendo Serna, anunció que más de 185.000 docentes y auxiliares contratados de educación básica y técnicos productivos accederán por primera vez a la bonificación por escolaridad de 400 soles que perciben los trabajadores del sector público como apoyo para cubrir los gastos generados por el inicio del año escolar. Serna informó que mediante la ley número 31436, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó el otorgamiento de la bonificación por escolaridad por el año fiscal 2022. Que se hará efectiva en el mes de junio del presente año, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias de la norma. Al respecto, explicó que para percibir esta bonificación, los docentes y auxiliares de educación contratados deben estar laborando al 31 de mayo del presente año o encontrarse de licencia con goce de remuneraciones o percibiendo los subsidios establecidos en la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Asimismo, deben tener en el servicio una antigüedad no menor de 3 meses a la fecha prevista para el pago de la bonificación, es decir, haber laborado los meses de marzo, abril y mayo. Si no cuentan con el referido tiempo, dicho beneficio se abona en forma proporcional a los meses y días laborados. El titular de Educación también indicó que el personal contratado que labora a tiempo parcial o jornada laboral incompleta, es decir, menos de 30 horas pedagógicas, percibirá la bonificación de manera proporcional. En otras noticias, logran acuerdo con transportistas. El jefe de gabinete ministerial, Aníbal Torres, anunció que se llegó a un acuerdo con el gremio de transportistas a fin de que levanten la huelga iniciada en los últimos días. Según detalló, este acuerdo fue adoptado entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, y la Unión Nacional de Transportistas y la Confederación de Transportistas del Perú. El Estado, remarcó, se ha comprometido a simplificar y acceder a la devolución del impuesto selectivo al consumo, ISC, que se le hace a los transportistas. Antes duraba 70 días, ahora será de 30 días. La devolución, explicó, se realizará mediante la modalidad de depósito en cuenta bancaria. Las medidas también comprende al servicio de transporte de personas en el ámbito regional. Torres precisó que aún hay grupos pequeños de personas un tanto intransigentes que continúan con esta medida. Vamos a dialogar previamente con ellas para ver si llegamos a una solución, manifestó. Y dijo que de momento el gobierno no tiene previsto medidas de fuerza para liberar las carreteras. El jefe de gabinete señaló que se enfrenta el incremento del precio de productos, especialmente de primera necesidad, debido al aumento del precio del petróleo por la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta situación no es solo en el Perú, sino en el resto del mundo. Se debe a la guerra entre Rusia y Ucrania que se ha determinado el incremento del precio de petróleo y combustibles. Se incrementa esto y también los precios de productos, especialmente los de primera necesidad, añadió. Ante ello, aseguró, se está tomando medidas, entre ellas el mencionado acuerdo con los transportistas para el levantamiento de las huelgas que iniciaron. Torres brindó estos alcances durante la conferencia de prensa tras la última sesión de Consejo de Ministros realizada en el Palacio de Gobierno. En otras noticias, reglamento permitirá mejorar la atención del cáncer en el Perú. La aprobación del reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, Ley número 31336, que garantiza la cobertura universal, gratuita y prioritaria para los pacientes oncológicos, fue considerada una gran noticia por Susana Wong, directora general en Lazo Rosado Perú contra el Cáncer, de manera
de Mama y miembro de la Alianza Nacional contra el Cáncer. Explicó que como sociedad civil continúan impulsando y tratando de que todo lo que se está haciendo respecto a la Ley Nacional del Cáncer se ejecute cuanto antes y que cuente con el presupuesto respectivo. Estamos muy optimistas porque después de ver tantas muertes y de tantas problemáticas con el tema de los medicamentos y todo lo que se dejó de hacer durante la pandemia, tiempo en el que el cáncer se vio totalmente desplazado, al fin podemos contar con este reglamento que garantizará la atención de tantas personas que sufren con esta enfermedad mortal y tan problemática para nuestra sociedad, sostuvo en RPP. En otras noticias, SUNAT facilitará declaración del IGB. A partir de noviembre, la SUNAT formulará de manera automática la propuesta de registro de compras electrónicas a las empresas emisoras de comprobantes de pago electrónico para facilitarles el cumplimiento oportuno y voluntario de sus obligaciones tributarias, como la generación de la declaración jurada mensual por concepto de IGB. Esto en aplicación de la resolución de superintendencia número 40-2022 SUNAT, por la que se aprueba el módulo para el llevado de este registro, que formará parte del sistema integrado de registros electrónicos de la entidad. Con el uso de la información de las adquisiciones realizadas mediante comprobantes de pago electrónico como insumo, la SUNAT propondrá a las empresas dicho registro, que podrá ser confirmado o modificado por el propio contribuyente, quien ya no tendrá que elaborar desde cero cada mes. De esta manera, se evitan posibles errores en la elaboración manual de este registro, debido a algún eventual mal cálculo, error de digitación u otro, informó la entidad recaudadora. Indicó que en el registro se consideran todas las adquisiciones de una empresa de manera mensual para llevar un control de las que permitan el uso del crédito fiscal. En otras noticias, formalizan contratos de trabajadoras del hogar. La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez Chino, hizo un llamado a los empleadores de las trabajadoras y trabajadores del hogar para que inscriban los contratos de trabajo de este grupo laboral en el registro del trabajo de hogar, en la plataforma virtual perteneciente al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tal como lo establece la norma vigente. Como parte de las celebraciones por el Día de las Trabajadoras del Hogar que conmemoró ayer, la titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo expuso durante el foro avances y desafíos en el marco de la Ley de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, e informó que desde su instalación en el aplicativo web alojado en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, desde octubre del 2022 hasta la fecha se han registrado 3.106 nuevos contratos de personas que brindan este servicio. En otras noticias, Comisión aprueba que notarios públicos celebren matrimonios civiles. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó una propuesta de ley que habilita a los notarios públicos a poder también celebrar matrimonios civiles, así como extender rápidamente el acta de casamiento correspondiente. La iniciativa del congresista José Elías Ábalos, que modifica el Código Civil, señala que la celebración de estos matrimonios se realizará con las mismas garantías de seguridad jurídica a las que se disminuye la sobrecarga de las municipalidades. Esta fue aprobada por mayoría, 10 votos a favor y 2 en contra, en dicho grupo de trabajo que preside la congresista Gladys Echaíz del grupo parlamentario APP. Además, remarcó que las notarias tienen como característica intrínseca el no estar limitadas
para la realización de sus funciones por el domicilio de las personas que celebren actos jurídicos. Sostiene que, por el contrario, las notarías pueden celebrar actos jurídicos respecto de personas que domicilien en cualquier parte del país, siempre que constituyan en el despacho notarial. En otras noticias, Corte Interamericana de Derechos Humanos pide al Perú abstenerse de ejecutar liberación de Alberto Fujimori. La Corte Internacional de Derechos Humanos requirió ayer al Estado peruano abstenerse de ejecutar la liberación de Alberto Fujimori tras el fallo del Tribunal Constitucional, TC, que ordenó restituir el indulto humanitario a favor del expresidente. En una carta dirigida al Procurador Especializado Supranacional del Perú, Carlos Miguel Reaño Valareso, indicaron que la decisión fue adoptada por el Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 147 periodo ordinario de sesiones. Bien amigos, estas fueron todas las noticias del día y se despide su amigo José Fernández y nos vemos en las próximas noticias.